Bienvenidos chicos, en esta clase nosotros vamos a revisar la sección 1.5. En esta sección vamos a tener lo que son las funciones exponenciales. Para esto, ya habíamos visto en capítulos anteriores, ¿verdad? Simplemente queda especificar algunas de las cosas importantes que tenemos en este capítulo. Vamos a tener lo siguiente: una función exponencial es de este tipo, ¿sí? Una constante, cualquiera que ésta sea, elevado siempre a la x, es decir, nuestra variable es el exponente, por eso es exponencial, ¿sí? Ojo, cuidado con confundir con funciones como estas de aquí, ¿sí? Que esas son funciones de potencia. En cambio, una función exponencial es aquella en la cual nuestra variable es el exponente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas funciones? Son cosas sencillas. Lo primero es que, ¿qué pasa si este valor de x es un número natural? ¿Sí? Un número natural cualquiera n, ¿sí? Recuerden, los naturales siempre son positivos, 1, 2, 3, etc. Entonces vamos a tener una función a la n, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que yo tomo el valor entero negativo de ese natural, ¿sí? Que sería a la menos n. Esto se podría representar, como lo hemos visto anteriormente, como una fracción, una transformación, ¿no es cierto? 1 sobre a la n, ¿sí? Hay que considerar mucho este caso. Y por otro lado también tenemos el caso en donde nuestro exponente está compuesto por dos números naturales, ¿sí? En los cuales están fraccionados, es decir, se están dividiendo. Es decir, nuestro exponente ahora va a ser un número quebrado, una fracción, una razón, ¿sí? Entonces vamos a tener funciones de este estilo. Y cabe recalcar también que ¿cómo represento yo una función de este estilo exponencial? ¿Sí? Tomamos, ¿no es cierto?, el m, ¿no es cierto?, el denominador, y ese denominador se va a transformar en una raíz. En este caso, la raíz mésima del elemento a, ¿no es cierto?, nuestro valor, al exponente n, ¿sí? Entonces la raíz mésima de a la enésima potencia, ¿sí? Entonces tendríamos funciones de este estilo. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos que ubicar los casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el a ahora? Y lo práctico es analizar tres casos posibles. ¿Cuáles son estos casos? El primer caso es cuando el a, el valor de a, se encuentra en ¿dónde? Entre el valor de 0 y 1, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son aquellos valores que se encuentran entre 0 y 1? Son prácticamente en números racionales, ¿no es cierto? El 1 medio, el 1 cuarto, el 1 quinto, ¿sí? Números que se encuentren dentro de este rango, ¿sí? Dentro de este intervalo. ¿Cómo van a ser las funciones que tengan este coeficiente elevado a la potencia x, es decir, a un natural, ¿sí? La forma de esa función va a ser de esta manera. Va a ser una función exponencial que va a venir desde menos infinito y va a ir cayendo hasta más infinito, hasta pegarse tanto como puede al eje horizontal de las x, ¿sí? Pero nunca le va a tocar y nunca va a pasar sobre este, ¿sí? Siempre se va a quedar por encima. Entre más grande es el valor que toma x, ¿sí?, más se va a acercar hacia el eje horizontal de las x en el infinito. ¿Listo? Por otra parte, tenemos ahora, ¿qué pasa cuando este valor, el valor de la constante a, es 1? ¿Sí? Como vimos anteriormente, el valor que estamos buscando es que sea un valor que está entre 0 y entre 1, y este intervalo, recuerden que es un intervalo abierto, o sea que no considero ni el 0 ni el 1. Pero ¿qué pasa cuando a es 1? Cuando a es 1, lo que obtenemos es simplemente 1 elevado a una potencia. Y 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, ¿sí? Es por eso que nuestra función, ¿cuál va a ser? Nuestra función va a ser una línea horizontal, ¿no es cierto?, paralela al eje de las x, que pasa por el punto 1. ¿Sí? Finalmente, el último caso en el que debemos centrarnos es qué pasa cuando el valor de a es mayor que 1, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa cuando el valor de a es mayor que 1? Nosotros vamos a obtener simplemente una función que ahora va a ser ¿qué? Creciente. Va a venir desde menos infinito y va a ir creciendo, ¿sí? Entre mayor sea el valor de x, más grande va a ser el valor de la función exponencial, ¿sí? Como lo es el caso de la función especial, la función y igual a e a la x. ¿Por qué? Porque tiene un valor de 2,71, ¿sí? Etcétera. Es un valor que es mayor a 1, por eso siempre tiene esta forma. Ahora lo único que bastaría considerar es qué pasa cuando obviamente estos valores de a son negativos. Simplemente van a cambiar la posición, ¿sí? De ahí la estructura siempre va a ser similar. Ahora finalmente algunas de las propiedades que vamos a revisar, algo que ya hemos hecho con anterioridad, son propiedades básicas, ¿sí? Cuando yo tengo una base a, ¿no es cierto? Y se suman los exponentes, o estoy multiplicando dos números con base igual y exponentes diferentes, ¿qué es lo que pasa? Se suman los exponentes y se mantiene la misma base, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo estoy restando exponentes o estoy fraccionando dos coeficientes de igual valor, ¿no es cierto? Con exponentes distintos. ¿Qué pasa? Se restan los exponentes. Y finalmente, ¿qué pasa cuando yo multiplico dos valores distintos elevado a una potencia, una misma potencia? Lo que yo puedo hacer o puedo obtener es que simplemente me va a quedar a esa potencia por b a esa potencia, ¿sí? Estas son las tres propiedades fundamentales de los exponentes y que hay que considerar en el tratamiento de las mismas, ¿sí? Esto sería todo con respecto a las funciones exponenciales. Muchas gracias.